La enfermedad venosa es aquella que causa síntomas en miembros inferiores, incluyendo el edema, la hiperpigmentación o la lipodermatoesclerosis o ulceración, en tanto que la famosa insuficiencia venosa crónica es aquella que involucra una anormalidad funcional en el sistema venoso y generalmente la reservamos para estadios más avanzados con úlceras, edemas o cambios tróficos, en tanto que los desórdenes venosos crónicos podemos incluir a todos los trastornos funcionales y morfológicos del sistema venoso que van desde la ulceración, telangiectasia, cambios tróficos, edema. ¿Qué grado de influencia tiene la enfermedad venosa a nivel mundial? Se dice que de 8 de cada 10 pacientes presentan o presentaron en algún momento de su vida algún signo o síntoma de enfermedad venosa. El 70% de la población femenina lo presentó, en tanto que el 30% de la población masculina lo ha presentado. Solo uno de cada 4 pacientes consulta al médico y recibe tratamiento. En esta pirámide podemos ver que en la parte más baja de la pirámide, el 20% de la población puede presentar algún signo o síntoma de enfermedad, pero no presentar ninguna manifestación clínica de la misma. El 70 al 80% tienen telangiectasias, el resto varices y solamente el 1 al 2% tienen alguna patología complicada como ser una úlcera activa. Existen variaciones con respecto al nivel socioeconómico de los pacientes, con respecto al sexo, siendo más frecuentes, ya dijimos, en mujeres, y en estadios avanzados en países en desarrollo y sobre todo en países con poca capacidad de resolución de problemas. La insuficiencia venosa crónica es una de las enfermedades más comunes del mundo occidental, tiene una elevada morbilidad y eh, alto ausentismo laboral, gastos en medicación, consultas por complicaciones y un impacto socioeconómico muy elevado. Para repasar un poco la anatomía venosa de los miembros inferiores, podemos decir que el sistema venoso se clasifica en profundo, que incluiría fundamentalmente la vena cava, superior, inferior, las venas ilíacas, femorales, popliteas, tibiales, gemelares, el sistema venoso superficial de miembros inferiores dado fundamentalmente por la vena safena mayor o magna, que nace en el tobillo y llega hasta la región inguinal, y la safena menor, que nace a nivel de la región perimalleolar posterior, siguiendo la línea media de la pierna y pantorrilla y desembocando en el hueco popliteo, en la mayoría de los casos. Existe además un sistema que se denomina perforante, que conecta el sistema superficial, como la safena mayor o menor, con el sistema venoso profundo. En este esquema se puede visualizar perfectamente los niveles superficial, a nivel de piel, celular subcutáneo, donde transcurre fundamentalmente los troncos safenos y vasos epifaciales, y el sistema perforante que conecta con el plano profundo. La enfermedad venosa genera trastornos tanto en la macro como en la microcirculación. En la macrocirculación fundamentalmente hay un daño valvular que lleva al reflujo. El daño se produce no solamente en la válvula, sino también en la pared venosa, y el resultado es la generación de varices o trastornos tróficos. En tanto que en la microcirculación aumenta la filtración capilar, se genera un daño capilar y esto lleva a los cambios tróficos y en los estadios más avanzados a la úlcera venosa. Podemos decir que la insuficiencia venosa crónica en cierta medida se debe fundamentalmente a efectos primarios o secundarios, y esto genera un trastorno a nivel valvular o de la pared. Esto lleva fundamentalmente a la hipertensión venosa, al pasaje de sustancias alrededor de la vena, y esto lleva fundamentalmente a la lesión de la microcirculación, exudación de líquido, hipoxemia, hipoxia de los tejidos circundantes, y el resultado son los procesos inflamatorios, infecciosos, trombosis y necrosis. Este es el ejemplo característico de la insuficiencia venosa, donde se ve una insuficiencia de la safena
de la válvula ostial y preostial de la safena mayor, y todo por hipertensión venosa se transcurre hacia la parte más distal, que es a nivel de la pierna, ya en un estadio más avanzado con cambios tróficos. ¿Cuáles son los que podemos considerar factores de riesgo? Los factores de riesgo fundamentalmente tenemos la edad, a mayor mayor incidencia, hay un fuerte componente hereditario, predomina en mujeres sobre hombres, los embarazos múltiples son factores de riesgo, la persona cuanto más alta tiene mayor incidencia, el sobrepeso juega un papel importante, después la vida sedentaria, la mayor presencia de calor, anticonceptivos orales o tratamientos hormonales pueden generar trastornos. Hay factores que podemos modificar, como son los factores de la obesidad, la ingesta de hormonas, el sedentarismo, pero hay otros factores que no podemos modificar, como es la herencia, el género, donde en cierta medida, y el número de embarazos, donde ya el paciente lo tiene, y esto es muy difícil, que son variables no modificables. El objetivo del manejo de estos pacientes es modificar todos esos factores que pueden ser mejorados. Las venas, las varices las podemos clasificar en tres tipos: telangiectasias, varices reticulares y varices tronculares. ¿Pero qué son las varices? Son dilataciones venosas permanentes y patológicas que se vuelven alargadas y flexuosas. Las telangiectasias son dilataciones menores de 1 milímetro, las reticulares de 1 a 3 milímetros, y las tronculares son aquellas que tienen más de 3 milímetros. La insuficiencia venosa crónica, de acuerdo a la clasificación SEAP de la Unión Internacional de Flebología, las clasifica en la clínica, la etiología, la distribución anatómica, si es superficial, profunda o perforante, y de acuerdo a la disfunción fisiopatológica. Lo que más se utiliza es la opción C, donde C0 es el paciente que tiene síntomas pero no tiene signos de enfermedad, C1 telangiectasias, C2 venas varicosas, C3 edema, C4 cambios tróficos, C5 el antecedente de una úlcera venosa, y C6 es la úlcera activa. Los pacientes generalmente consultan por pesadez, dolor en miembros inferiores, hinchazón, calambres nocturnos, pero fundamentalmente pesadez y dolor hinchazón o edema. Muy pocos consultan por picazón o prurito y hormigueo. El diagnóstico fundamentalmente lo hacemos con el paciente, con el interrogatorio, buscando los factores de riesgo, los síntomas que puede referir el paciente. El examen físico debe ser realizado en posición de pie. Acá es necesario sacar la media elástica, tomar los pulsos. Debemos recordar que debemos examinar no solamente la parte venosa, sino la parte arterial. Hay mucha patología mixta y se debe hacer una prueba estándar generalmente asociada con ecodoppler en la mayoría de los casos, para poder objetivar los reflujos, identificar cuáles son los vasos que están insuficientes. Es muy importante que el ecodoppler lo realice un operador entrenado. Malos ecodoppler, malos resultados. Por eso nosotros bregamos que los ecodoppler y el mapeo previo a un tratamiento debe ser realizado por el cirujano. ¿Qué inconvenientes puede tener un cirujano cuando recibe un mal ecodoppler? Y podemos tener una disociación clínica ecográfica, tratar una patología que no existe, la falta de identificación de los puntos de fuga y la falta de información de venas perforantes o confusiones anatómicas. Por lo tanto, es muy importante, la mayoría hoy en día de los cirujanos vasculares y flebólogos realizan su propio estudio. Esta es la manera de evaluar una safena mayor. Vamos a nivel del callado, con maniobra de Valsalva, a nivel del muslo, a nivel de la pierna, y es posible identificar los reflujos. La safena mayor también es conocida porque tiene la imagen de ojo egipcio, discurre en el celular subcutáneo sobre una fascia y es muy fácil de localizar. Todo vaso nace a nivel del tobillo y termina a nivel de la ingle. Hay muchas variaciones con respecto al callado de la safena mayor, por lo tanto es muy importante la identificación de esas
variantes anatómicas que puede tener, doble desembocadura o múltiples aferentes. La safena menor es aquella que tiene un nacimiento en la cara posterior, sigue por la línea media y en un 60% de los casos desemboca en el hueco popliteo, pero hay otras variantes que pueden desembocar un poco más arriba. Un ejemplo de evaluación de safena menor, donde se puede ver la imagen de ojo egipcio también y la desembocadura en la vena poplitea. Existen también patrones de reflujo muy diferentes, muy raro que toda la vena esté enferma, generalmente son segmentos de vena los que se tornan insuficientes. En disecciones cadavéricas se han identificado más de 500 venas perforantes, donde en cierta medida, tanto en la cara interna, en la cara posterior, justamente pueden generar, estas venas perforantes conectan, dijimos, el sistema superficial con el sistema venoso profundo. Las perforantes le damos mucha importancia en la evaluación de los pacientes, ya que justamente son las responsables de los trastornos tróficos que presentan los pacientes en la cara interna, en la cara posterior de la pierna. Este es un ejemplo de una perforante insuficiente pretibial, donde se puede ver que está dilatada y ante la prueba de aguas arriba se puede visualizar el reflujo, la inversión del flujo y característico de la insuficiencia de esa vena perforante. Otros ejemplos de perforante de reentrada, perforantes en la cara interna de muslo, son diferentes tipos de perforantes. No siempre los pacientes refieren justamente la presencia de varices. Hay veces que recibimos pacientes con úlcera venosa, hay una pérdida, una solución de continuidad, donde ya hemos hablado de la posibilidad de generación de úlceras, y acá verdaderamente es un verdadero problema, porque es muy difícil el manejo de las úlceras venosas, se pueden complicar, se pueden infectar. La causa de la úlcera venosa fundamentalmente es la hipertensión venosa y las úlceras venosas se localizan fundamentalmente en lo que es el circuito venoso amortiguador, constituido entre la safena mayor, la vena de Leonardo y las venas perforantes a nivel premalleolar. Ese es el sitio más frecuente de úlcera venosa. Entonces ahí vemos característicos, las úlceras venosas, úlcera varicosa. Vemos complicaciones como es el eczema infeccioso, los cambios tróficos, dermatitis ocre, la erisipela, las placas de hipodermitis y generalmente cuando los pacientes tienen trombosis venosa profunda, que es una complicación, pueden aparecer este cuadro que se llama síndrome posttrombótico. El manejo de las úlceras venosas es fundamental, en cierta medida requiere un manejo a veces multidisciplinario, donde debemos basarnos fundamentalmente en la corrección de los factores agravantes, utilizar drogas flebotónicas, basarnos en la elastocompresión, el uso de vendas elásticas, de medias elásticas, curaciones y muchas veces se deben someterse a procedimientos endovasculares de embolización, láser o cirugías convencionales. Es verdadero un problema la úlcera venosa por el costo que implica su manejo. Otra de las complicaciones que pueden existir es la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda se refiere a cuando hay una oclusión del vaso generado por coágulos, puede haber un defecto de la pared, un defecto valvular o un efecto intrínseco como un cuadro de trombofilia. Es muy importante definir justamente la diferenciación entre una trombosis venosa superficial de una trombosis venosa profunda. La superficial afecta a todos los vasos que están por arriba de la aponeurosis y la profunda por debajo del plano aponeurótico. Pero aquellas trombosis venosas superficiales que están próximas al callado, por ejemplo, de la safena mayor, dentro de los 10 centímetros o de la safena menor, a veces se consideran como trombosis venosa profunda con respecto a la terapéutica. Hay algunas imágenes ecográficas características, la hiperecogenicidad, la hipoecogenicidad, la distensión venosa, la falta de compresibilidad de la vena
y muchas veces hasta vemos trombo flotante con el alto riesgo de embolia. Desde ya dijimos que las trombosis se pueden generar por una predisposición de la enfermedad valvular, la enfermedad venosa, pero también por la inmovilización, un traumatismo, tumores, terapias estrogénicas, embarazos. Los pacientes generalmente debutan en una trombosis venosa profunda por dolor e impotencia funcional y edema. Eso es característico justamente de la trombosis venosa profunda. Y es muy importante la resolución, en tanto que las trombosis venosas superficiales se caracterizan fundamentalmente por un cordón doloroso, rojizo, y por supuesto en una localización supraponeurótica. Algunas imágenes de trombosis venosa superficial. Lo que debemos llegar a evitar, lo que hay que evitar fundamentalmente es el síndrome postrombótico. Todas las trombosis venosas profundas, solamente el 20% recanalizan en su totalidad. El 80% persiste en algún tipo de secuela. Esto genera hipertensión venosa, insuficiencia venosa, y esto lleva a los trastornos tróficos, al edema, al trasudado, a la exudación de proteínas, de radicales, de inmunomoduladores, y esto en definitiva lleva a los procesos inflamatorios y a la ulceración. Esto es lo que debemos evitar. Vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento médico y quirúrgico de la insuficiencia venosa. Ante un paciente que consulta por ya sea dolor, pesadez, presenta varices o tiene algún signo de complicación, fundamentalmente trabajar sobre las medidas higiénicas, corrección de factores de riesgo. Podemos utilizar drogas flebotónicas, debemos indicar medidas elásticas de compresión 8-15 cuando es de prevención, 15-20 cuando ya son terapéuticas, 20-30 cuando ya tienen úlceras, 30-40 con edema y ulceración. Y podemos recomendar estos ejercicios de dorsiflexión del pie, flexión, extensión, caminar en punta de pie o de talón, que eso favorece al retorno venoso. Y ya hemos hablado de todos los factores de riesgo que se pueden evitar, que se pueden corregir, como el aumento excesivo de peso, los ejercicios, la caminata, evitar el cigarrillo, las comidas que favorecen la congestión, como el té, el café, las especias. Existen una cantidad de drogas que pueden ser utilizadas para la enfermedad venosa. Se puede utilizar, por ejemplo, los derivados de la diosmina, la esperidina, el ruscus, aculeatus, con excelentes resultados. Vamos a hablar fundamentalmente de otra situación, de lo que es el flebolinfedema o de lo que es el linfedema. Muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial. Ese edema que presenta el paciente no se debe a enfermedad venosa, se debe a un linfedema. Acá estamos hablando de una alteración de los vasos linfáticos. Hay pacientes que pueden tener agenesia, hipoplasia o alteración linfática en los conductos linfáticos o en los ganglios. Por ejemplo, ahí podemos hablar de linfedemas primarios, donde el paciente ya tiene una agenesia de vasos linfáticos o hipoplasia, o linfedema secundario, por ejemplo, a una linfadenectomía, por ejemplo, por un vaciamiento axilar en un cáncer de mama, donde el paciente puede evolucionar. En ese caso, es importante asociar en el manejo del edema a la elastocompresión, el vendaje multicapa, a las drogas flebotónicas y en cierta medida es importante el manejo multidisciplinario, tanto del kinesiólogo como del especialista. Las drogas flebotónicas, ¿cómo actúan? Por ejemplo, este es el caso la diosmina, la esperidina y también del ruscus, reducción de la inflamación venosa, preservación de las válvulas y de las paredes venosas y una acción antiedema. Este es un resumen de qué podemos hacer durante la enfermedad venosa. Por ejemplo, ante una presencia de varices, deberíamos indicar drogas, se puede hacer escleroterapia o tratamientos con láser, elastocompresión y en algunos casos cirugía, ya sea láser, radiofrecuencia o espuma. Diferente ya es la situación con úlcera, donde ya debemos combinar toda la terapéutica.
Las drogas flebotónicas tienen nivel de evidencia 1A, por ejemplo, la diosmina, la hesperidina y el Ruscus aculeatus. Vamos a hablar ahora de lo que es el manejo del tratamiento actual de la enfermedad venosa. Les diría que la cirugía durante muchos años convencional, tanto como la safenectomía, las cirugías conservadoras, han jugado un papel importante. Con el advenimiento del ecodoppler se ha permitido realizar tratamientos o procedimientos ecoasistidos, como ser el caso de la espuma, el foam, la ablación térmica con láser, radiofrecuencia o vapor y otros métodos complementarios. Antes de realizar un tratamiento o una propuesta terapéutica, debemos hacer lo que se llama un mapeo adecuado. Se hace bajo guía ecográfica, donde se identifica perfectamente los reflujos, cuáles son los puntos de fuga, características del callado, trayecto venoso, que en cierta medida es fundamental para una terapéutica adecuada. Hoy en día se preconiza por procedimientos endovasculares, guiados por ecografía, donde todos se basan en la técnica de Seldinger, donde se punza con un catéter, con un Avocat, se introduce una guía, luego se coloca un catéter y luego pasa la fibra. Hoy en día, la mayoría de nuestros quirófanos ya son híbridos, donde disponemos de tecnología con infrarrojos, como se llama Benviewer, el uso de láser, la radiofrecuencia y la espuma, donde es posible combinar. En cierta medida, durante muchos años la cirugía convencional, como es la safenectomía, donde se hace una incisión a nivel inguinal, se diseca el callado, se liga el callado safenofemoral o safenopopliteo y luego se colocaba un alambre guía a nivel premalleolar, se pasaba el alambre hasta arriba, se ligaba, se seccionaba y se extraía la vena. Esto ha cambiado y hoy en día preconizamos los procedimientos endovasculares, donde no hay corte, ya no se utiliza el bisturí, todo se utiliza agujas, catéteres y guías, y donde se hace el procedimiento endovascular. Son procedimientos hasta ambulatorios, los pacientes se van a la hora y media del procedimiento. Esto era lo que se hacía antes, por ejemplo, cuando había enfermedades perforantes, donde se hacían las cirugías de Sherman o las cirugías de Linton o Linton-Cocket, donde se hacía la sección y ligadura de todas las perforantes, tanto enfermas como sanas, para el tratamiento de estos trastornos. El ecodoppler, como les dije, permitió esto, permitió el tratamiento bajo guía ecográfica de la espuma. En cierta medida, los pacientes se permitió acceder a esos troncos afenos, a esas perforantes. Acá se está haciendo un tratamiento de venas perforantes con espuma. Este es otro tratamiento de la perforante con espuma. La espuma, fundamentalmente el estoxiesclerol o tetradesilsulfato de sodio, permite la oclusión de ese vaso. Hoy en día tratamos de hacer ablaciones térmicas asociadas a otros procedimientos. Dentro de las ablaciones térmicas podemos decir que está el láser, la radiofrecuencia y el vapor. Justamente tienen la característica que todas requieren un mapeo ecoasistido, la punción es ecoasistida, se posiciona la fibra o el catéter hasta 2 centímetros de la unión safenopoplitea o safenofemoral, deben medirse los márgenes de seguridad, se debe utilizar anestesia tumescente, no se hace ligadura del callado y podemos tratar tanto la safena como las perforantes. Entonces ahí vemos cómo se posiciona el catéter a 2 centímetros de la unión safenofemoral. Los márgenes de seguridad se refiere, ya que vamos a aplicar energía térmica, es necesario que esté separado de la piel, por lo menos a 1 centímetro, y del plano profundo del paquete vascular, por ejemplo en venas perforantes. Eso es muy importante, el separar la estructura, y esto se hace con anestesia tumescente. Este es un ejemplo de ablación láser de safena. Se punza la safena con un Avocat, luego se introduce un catéter, a través del catéter bajo guía ecográfica se va navegando el catéter, llega hasta nivel inguinal y procedemos bajo guía ecográfica a identificar el catéter, que esté a 2 centímetros de la unión safeno-poplitea, y luego realizamos anestesia tumescente y la ablación térmica. De esta manera,
justamente logramos ablacionar toda la vena sin necesidad de extracción de dicha vena. El procedimiento dura más o menos 30 a 40 minutos, en forma bilateral si es necesario, anestesia tumescencia con bomba de infusión, y luego el paciente tiene una recuperación casi inmediata, se va a la media hora. Las venas perforantes también se pueden tratar con técnica ecoasistida, se llama ELEAP, esclerosis con láser de la perforante, se punza, se introduce la fibra láser ablaciona la vena en forma ecoasistida. Los resultados son excelentes y justamente permite una rápida recuperación del paciente y la ablación. Ahí se ve cómo se está ablacionando la vena perforante. El láser tiene complicaciones, sí, muy pocas, generalmente hematomas, puede haber procesos inflamatorios en la piel, justamente el equipo requiere un entrenamiento, nosotros ya tenemos más de 12, 14 años de ablación térmicas, donde con mucha experiencia las complicaciones casi son inexistentes. Otra manera de ablacionar las venas justamente es la radiofrecuencia. Lo mismo que el láser, se posiciona un catéter de radiofrecuencia con técnica de Seldinger hasta 2 centímetros de la unión safeno-femoral o safenopoplitea, se hace anestesia tumescente y se procede a hacer la ablación térmica. Entonces, justamente es posible, ahí se va a ver cómo se produce la ablación. Va quemando cada 7 centímetros o cada 3 centímetros, de acuerdo a la energía que lo administra la computadora. También se puede hacer un tratamiento de venas perforantes con radiofrecuencia. Acá se utiliza un estilete, el estilete llega a la perforante y también emite la energía térmica. Complicaciones son muy bajas, lo mismo que el láser. Son procedimientos, tanto el láser como la radiofrecuencia tienen unos excelentes resultados. Justamente existe una patología que se llama trombosis inducida por calor. Justamente esto se evita justamente las complicaciones utilizando anestesia tumescente, posicionando el catéter a 2 centímetros de la unión safenofemoral o safenopoplitea. Un método alternativo, ya hemos hablado de la cirugía convencional, de lo que es la esclerosis, de lo que es el láser, la radiofrecuencia, y este procedimiento combina dos técnicas, que es la ablación mecánica y la química. Se llama MOCA, hay diferentes dispositivos en el mercado, justamente un catéter rompe la estructura venosa y lo asociamos con la inyección de una espuma. Entonces, ¿qué dispositivos tenemos en el mercado? El Clarivane y el Flebogrif, donde el catéter gira en 360 grados, va destruyendo el endotelio, lesionando el endotelio, y le asociamos la inyección de espumas detergentes, y de esa manera, a medida que vamos inyectando, se va liberando la espuma. Entonces, el efecto combinado del catéter con el dispositivo. En cambio, en el Flebogrif cambia, en este caso lo que se utiliza es justamente el efecto de una cuchilla asociado a la espuma. El paciente también se va en forma ambulatoria, inclusive estos procedimientos se hacen en el consultorio. Lo mismo el cianocrilato, es el metacrilato, es un adhesivo que se coloca bajo guía ecográfica, se posiciona a 4 centímetros, a 5 centímetros, perdón, de la unión safeno-femoral o poplitea, se inyecta el metacrilato, se va esperando y de esta manera se produce la oclusión del vaso. Este es un procedimiento que en Argentina todavía no está disponible. Si comparamos la cirugía convencional, la safenectomía, con las ablaciones térmicas, los pacientes tienen una mejor recuperación para las ablaciones térmicas, casi ambulatoria, escasas complicaciones o nulas, escasos hematomas, recuperación de su actividad social y laboral casi inmediata. La enfermedad venosa, hemos estudiado toda la patología de miembros inferiores, pero debemos recordar que muchas veces los pacientes refieren varices atípicas, de ubicación atípica, que no tiene nada que ver con la safena mayor. Justamente a nivel vemos varices genitales,
glúteas, en la cara interna, y si interrogamos el paciente puede tener dolor, dispareunia, que es dolor antes, durante o después de las relaciones sexuales, dolor en el piso pélvico, varices vulvares y en algunos casos multiparidad. Y ahí ya estamos hablando del síndrome de congestión pélvica. Debemos entender que mucha patología que vemos en miembros inferiores se origina de la pelvis. Por lo tanto, acordarse de que existe una integridad tóraco, abdominal, pélvica y miembros inferiores. Muchas veces hay insuficiencia de los ejes de la rama de la hipogástrica, como la glútea, la pudenda, las venas gonadales, que pueden manifestarse a través de los puntos de fuga pélvico, su patología a nivel de miembros inferiores. Por eso es muy importante la evaluación completa de los pacientes. Ante una presencia de varices atípicas, signos de dispareunia, signos de varices genitales y multiparidad, le pedimos la ecografía abdominal, transvaginal y también la de miembros inferiores. Debemos realizar una flebografía y en caso de ser necesario, primero se resuelve la patología pélvica con técnicas endovasculares de embolización y luego la patología de miembros inferiores. Por ejemplo, en esta angiotomografía de reconstrucción tridimensional es posible visualizar una insuficiencia de la vena gonadal izquierda. Fíjense cómo se ve dilatada la vena gonadal izquierda, responsable de ese varicocele o congestión pélvica. Perdón, la tomografía a veces también nos muestra otras patologías como ser fenómenos compresivos a nivel renal, a nivel ilíaco. Este es un caso de un paciente que tiene fuga, fíjense, fugas en la vena gonadal izquierda y fugas hacia la vena pudenda izquierda. Y se manifiesta por varices en miembros inferiores. Esta congestión pélvica, antes se sacaba el útero, el ovario, se hacía ligadura, hoy en día se hace el procedimiento endovascular que se llama embolización con coils. Y acá utilizamos una técnica de sándwich donde combinamos la espuma junto con unos alambres que generalmente son de liberación controlada, se llaman coils, fibrados que van tapando o embolizando la vena en forma endovascular. El acceso se hace por venas del brazo. Este es otro caso de un paciente con varices atípicas, donde tenía insuficiencia de las venas gonadales y de la vena pudenda que fueron embolizadas. El tratamiento no solamente consiste en realizar una no solamente una embolización, sino también un tratamiento de los puntos extrapélvicos. Acá podemos ver justamente varices perivulvares. Entonces, primero se hace la embolización endovascular y luego se procede a hacer una embolización extrapélvica. Es muy importante la integración del tratamiento endovascular con el tratamiento extrapélvico y eso asegura los resultados a largo plazo. Y en este caso utilizamos fundamentalmente el ecodoppler de alta resolución y el Ben Viewer. Con respecto a la eficacia del tratamiento de la congestión pélvica, el 98% de los pacientes resuelven la patología, el dolor pélvico y estas varices en miembros inferiores. Existe a veces donde la arteria mesentérica superior comprime a la vena renal izquierda, que se llama síndrome de nutcracker o cascanueces. Hay una nutcracker anterior, una nutcracker posterior, y esto genera hipertensión retrógrada, dilatación de las venas gonadales, y el paciente puede debutar con dolor, puede tener dolor lumbar, hematuria, proteinuria, y en cierta medida requerir un tratamiento. Tenemos una nutcracker anterior, y una nutcracker posterior cuando la vena renal tiene una ubicación retroaórtica. Son situaciones en las cuales hay que resolver. En algunos casos se realiza solamente embolización y en otros casos, como en este, se realiza el implante de un stent en vena renal, resolviendo el fenómeno o el síndrome de nutcracker. Hay otra situación en la insuficiencia venosa o en la enfermedad venosa que se llama síndrome de May-Tyner o Cocket, que es cuando la arteria a nivel del compás aórtico ilíaco justamente comprime a la vena ilíaca, ya puede ser del lado izquierdo o del lado derecho, y esta compresión crónica lleva a la generación de edema, de trombosis, de embolia.
y a veces los pacientes vienen con un cuadro postrombótico. Existen diferentes sitios de compresión. Acá podemos analizar justamente compresiones del lado derecho, compresiones del lado izquierdo, y esto es muy, muy frecuente de visualizar. El síndrome Meitner. Por lo tanto, si vemos pacientes con varices atípicas en miembros inferiores, también debemos sospechar de la presencia de un síndrome de Meitner, sobre todo si hay una circulación venosa prepúbica, que nos habla de una especie de bypass o bypass tipo palma, donde hay, al haber una obstrucción ilíaca, toda la circulación llega a nivel inguinal, se va por la región púbica hacia el lado contralateral ilíaco cabo. Debemos pensar en este síndrome. Este es el caso, fíjense, obstrucción ilíaca, cómo va hacia un bypass, para saltear esa obstrucción, se va al lado contralateral y sube. Este caso fue resuelto, tenía aparte una congestión pélvica con embolización y con la colocación de stent, logrando la restitución de ese eje ilíaco obstruido. Esta paciente tenía una obstrucción de la vena ilíaca primitiva y externa y femoral izquierda. Fíjense cómo se restituyó con stent, angioplastía stent, todo ese eje, para evitar justamente el síndrome postrombótico. Este es un cuadro del síndrome postrombótico, un paciente que consultaba por una trombosis crónica de la cava de las ilíacas, donde se hizo una reconstrucción. Fíjense, las imágenes, estaba todo ocluido y se logró restituir con angioplastía stent todo el eje. Acá se utilizaron 6 stent para restituir el eje cabo ilíaco bilateral. Esta es un poco la reconstrucción en dibujos, lo que tenía antes, cómo quedó después de la utilización de los stent. Hay situaciones en las cuales la trombosis venosa profunda aparecen con un cuadro que se llama flegmasia cerulea dolens, donde hay un compromiso venoso y también un compromiso arterial, donde produce un espasmo arterial, disminuyen los pulsos y puede terminar en una trombosis arterial y venosa. Es una emergencia, en este caso veíamos una obstrucción de la vena ilíaca y femoral. Hicimos el trombolisis, tromboaspiración, farmacomecánica utilizando RTPA Actilice, que disolvió los coágulos con el sistema Angiojet, que rompió los coágulos y los absorbió, y vemos fundamentalmente la restitución de todo el eje. Fíjense cómo se restituye todo el eje ocluido, lo que era antes, y cómo quedó restituido con el Angiojet, la tromboaspiración y el stent venoso, los varios stent venosos. La patología de enfermedad venosa no solamente puede afectar los miembros inferiores o el abdomen, también puede afectar los miembros superiores, y hay un cuadro que se llama síndrome del opérculo torácico o síndrome de Paget, donde puede haber una alteración en el espacio que está entre la clavícula, la primera costilla, justo a ese nivel desemboca el escaleno anterior y medio, y justamente por ese lugar pasa la arteria, la vena y el plexo cervical, y la compresión crónica o la presencia de una costilla supernumeraria o una apófisis transversa prominente o hipertrofia de los escalenos, comprimir la arteria o la vena y generar estos cuadros de gravedad. En este caso se ve una obstrucción venosa y en este caso una obstrucción arterial que terminó en una amputación. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en la cirugía descompresiva. ¿Qué hacemos? Resecamos el escaleno anterior y medio y la primera costilla y luego se resuelve la patología arterial, ya sea la oclusiva o venosa trombótica. Entonces ahí se ve cómo se resecó un pedazo de costilla con un abordaje supraclavicular, axilar, dependiendo de la técnica, y cómo se libera la arteria y la vena subclavia. Hay situaciones donde hay compromiso extrínseco por compresión extrínseca de la vena subclavia, que puede aparecer un opérculo torácico, pero en este caso estamos hablando de hacer un procedimiento de urgencia, y en este caso hicimos una angioplastía con la colocación de stent y la restitución también del eje. Las malformaciones vasculares también es una patología que resolvemos los cirujanos vasculares, flebólogos, intervencionistas, donde justamente hacemos procedimientos híbridos
Este es el caso justamente de una malformación del pie. También hemos tratado malformaciones del muslo, malformaciones renales, fístulas arteriovenosas. Usamos mucho el ecógrafo de alta resolución, el Benviewer, utilización de sustancias de toxiesclerol, de Onyx, de coils, de ablaciones térmicas. Se combinan las técnicas para la oclusión de esas malformaciones venosas. En definitiva, como verán, la flebología o lo que es el manejo de los desórdenes venosos ha evolucionado no solamente con el uso de las drogas, de los estudios diagnósticos, sino con la terapéutica. Es muy importante que ustedes controlen a sus pacientes los factores de riesgo, identificar el problema, tener una visión integradora de lo que es el tórax, el abdomen, la pelvis y los miembros inferiores, para tratar en forma certera la patología, recordar que muchos de la patología que ven en miembros inferiores se origina en la pelvis y mucha patología de miembros inferiores justamente puede tener un compromiso también en la pelvis, como ser la flegmasia cerulea dolens. Bregamos por los procedimientos endovasculares sobre los procedimientos convencionales, por la baja morbilidad y la rápida recuperación social y laboral. Muchísimas gracias.